Tenemos a Jan de Jager, que me permitió decirle Juan cualquier cosa. A Diego Carballar y a Marina Serrano. Así que muchas gracias por venir, me encanta que esté participando de esto. Esto consiste, vamos a charlar un rato, van a leer cosas que hayan seleccionado, y hay algún texto de ustedes que seleccioné yo para que lean también. Así que voy a empezar con vos, Jan. Bueno, vamos a empezar con tu biografía extensa. Me estás diciendo lo viejo. Hiciste muchas cosas, no sé qué los plazos no me constan. Bueno, naciste acá, pero estuviste muchos años afuera, así que viviste en Bélgica, en Países Bajos, en España. Escribiste novelas, cuentos cortos, poesía, teatro. Acá voy a saltearme esas publicaciones y me voy a ir para el lado de la traducción, porque un gran traductor, Jan. Tradujiste novelas, cuentos y poesías del inglés, del neerlandés, del afrikaans, del francés, del latín y del griego clásico. ¡Wow! Escribiste piezas teatrales en neerlandés también, o sea que no solo traducís, sino que escribís, que fueron estrenadas en Rotterdam. Bueno, apareció bueno, acá, la traducción completa de Ezra Pound. Yo me voy a detener un poco acá, hay más cosas para decir de tu biografía. Yo me escribo todo porque estoy atenta a muchas cosas, entonces tengo mi guía acá. Pau, voy a traer una frase de Pau que dice: componer con la secuencia de la frase musical y no con la secuencia de un metrónomo. Entonces yo pienso en las dificultades de la traducción, en la cantidad de decisiones que hay que tomar, ¿no? Y en este caso me interesaría preguntarte cómo encaraste la obra de Pound, que tiene un concepto tan preciso sobre el ritmo. El caso de Pound es el de uno de los... ¿Esto se oye? ¿Suena más o menos? Si no, Más fuerte. lo digo así. Sí. ¿Sí? ¿Se oye? Ahora sí. Bien, el caso de Pound, él es uno de los precursores de lo que ahora recientemente se ha puesto de moda a partir de los textos de Meshonic, por ejemplo, del ritmo como otra cosa que el ritmo del metrónomo, el ritmo de contar sílabas, el poeta que está con los deditos para que le salga el endecasílabo o la octosílabo, etc. Él fue uno de los primeros que buscó otro tipo de expresividad e incluso teorizó, mal que bien, sobre la música y sobre el hecho de que el volumen y la frecuencia de las notas en música podían influir hasta en el tono percibido. O sea que fue realmente un explorador de los efectos de la sonoridad, más allá de decir estos son 11 sílabas, estos son 8 sílabas, etc. Y se nota claramente en los cantos que le está explorando otras maneras de hacer poesía que no sea la del siglo XIX y antes, de contar sílabas. Las decisiones involucran no traicionar el sentido,
manteniendo esa música. Son muchas las decisiones, digo, porque vos no podés correrte del sentido, pero tenés que tratar de copiar, digamos, esa sonoridad. ¿Cómo encarás? ¿De dónde agarrás el poema para...? Pues supongo que primero tenés que hacer un plan y decir, bueno, voy a respetar el ritmo, voy a... ¿no? Sí, o sea, hacer lo mismo que hizo Pound en inglés, pero en castellano. Y es al revés de hacer un plan. O sea, lo primero que hice fue traducir a vuela pluma. Literalmente a vuela pluma. Ver que va saliendo de eso y después remozarlo haciendo consultas diversas a todo el aparato crítico que hay, pero no arrancando con el aparato crítico, sino con un boceto. al revés, desde la nada, desde un lector absolutamente inocente, empezar a ver cómo sale esto. Y fue un método, a mi entender, muy bueno. Después lo fui, como diciendo, corrigiendo, mejorando, etc. Pero me importó que la primera versión fuese lo más parecida a una primera lectura de un lector X angloparlante, pero pasándolo al castellano. Clarísimo. Tengo una pregunta, pero es una duda que yo tengo. ¿Es traducción y versión son sinónimos? No creo. O sea, hay traducciones de diversos niveles. Hay traducción interlineal, que es la que les sirve a los estudiantes escolares, digamos, para ver palabra por palabra qué es lo que pone el original, hasta versiones y llamémoslo traslados a la otra lengua. Y entre medio hay de todo. Incluso antes que la interlineal, incluso existe la traducción homofónica, por ejemplo. Traducciones que buscan nada más que representar los sonidos del texto, del poema de la otra lengua. Vos sabés que hoy se festeja el Día del Escritor y aparte sabés que era el cumpleaños de Yeats, hoy que estuvo vinculado a Pau, ¿viste? Fue secretario de él o algo por el estilo durante unos pocos años de Pau. Así que vamos a recordarlo a Yeats. Voy a seguir. Vos sabés que la vez pasada estaba en una presentación del libro de Silvia Camerotto sobre la traducción de Dylan Thomas. Y decía, hay dos poemas que yo no traduje. Acá está el editor de Silvia Camerotto. Dice, porque no supe por dónde agarrarlo, porque, bueno, es un autor difícil de traducir. Y dice, no encontré el tono por donde él agarraba. Hay cosas que son intraducibles. Vos traducís de idiomas bastante disímiles, al menos yo lo siento así, ¿no? Entonces, ¿te encontrás con situaciones que te das por vencido? Y mira, no es que todo traductor deba ser poeta, pero sí quien traduce poesía, por definición, aunque no tenga obra propia, es poeta. O sea, si no está traduciendo un documento público, una receta química, que
se traduce de poema a poema. Y en el peor de los casos hay que inventar. Mira, para mí el mejor ejemplo es cuando en Los Simpson, las traducciones, hay un chiste intraducible en el original, inventan otro chiste. Y bueno, esa es la labor del traductor. Te hace frente a todo, pero... Si sigo con tu biografía, está por salir toda la obra de Camus, ¿no? Ojalá. Ojalá. Qué laburito ese. ¿Lo tenés todo ya resuelto eso? Ah. Yo antes de seguir con tu obra, traje un poema un poema tuyo que me gustaría que leyeras porque tiene que ver con esto de los distintos idiomas que estuvimos hablando. A ver, ¿qué te parece? Esto se llama Manifiesto Poético Multilingüe. Ah, sí. Casi no es un poema, pero está simpático. Un personaje de Marguerite Yourcenar medio que se queja, nómade de cortes europeas, de tener que acarrear en el cerebro el nombre de, por ejemplo, un tenedor, o un estribo, o un arado, en, pongamos, 10 idiomas diferentes. Sin embargo, está bueno saber que golondrina es suave, swallow y rondelle, rondine, arondina, valde, oreneta, irundo, rústica, pero por sobre todo gelidón, porque, como todo el mundo sabe, una sola golondrina. Muchas gracias. No lo hubiera podido leer yo porque se necesitaba alguien multilingüe justamente. Dice mi amigo Jorge que yo finjo hablar otros idiomas, prolijando la pronunciación. Vamos a tomarlo en cuenta. Bueno, vamos a hablar un poquito de tu obra propia. Yo tengo acá una novela que me diste en la Feria del Libro, que es Noticias del 75. ¿Qué? ¿Ya la leíste? No la leí. La sobrevolé, así que tendrá su momento. Hay que encarar estos temas también, hay que estar con situaciones. Vos tenés títulos que se despliegan en varios volúmenes, como, de acuerdo a lo que entiendo, vos me corregirás si no, Relámpago y Casa de Cambio. Te pregunto si son corpus temáticos, porque hay varios volúmenes de esos títulos. Son como seguidillas de un mismo concepto. En el caso de Casa de Cambio, juega más que nada con el tema de la traducción, por eso el título, Casa de Cambio. Textos propios, ajenos, traducidos, pero más que nada, digamos, en poesía. Mientras que los relámpagos, para colmo, a esa mezcla le agregan textos cortitos en prosa. Pero bueno, eso. No sé, ¿cuál era? No, si era el corpus temático, porque a mí me interesa a veces saber cómo se constituye, cómo piensa el poeta, cómo cierra un libro, si es una acumulación de textos, si hay un plan previo temático, o es algo que te voy a preguntar a vos también, más claro. Bueno, eso me interesa. Cuando uno dice, bueno, esto es un libro,
Plan previo, para quien me conoce, imposible. No, pero de todo lo que se va juntando, se eligen ciertas cosas y otras no. Eso. Bueno, muchas gracias. Esto lo pensé organizarlo de la siguiente manera. Ahora vamos a hablar con Diego, después cada uno va a hacer una lectura de los textos que hayan seleccionado. Y bueno, después vamos a hacer otra cosa más también. Así que toma agua y sigo porque lo pasamos. Voy a hacer preguntas muy difíciles, pero todavía no sé cuáles porque vos haces cosas muy difíciles para mi entender, entonces me vas a tener que ayudar. Para que entiendan cuál es mi situación ante Diego, vamos a leer la biografía de Diego. Diego, nos conocemos hace muchísimos años, muchos, una inclusión en esto. Diego es licenciado en Letras de la UBA, es docente universitario de grado y de posgrado, participa en programas de investigación sobre literatura en el marco de los programas de ciencia y técnica de la UBA y de UNTREF. Su trabajo e investigaciones se centran en la poesía contemporánea argentina y latinoamericana y la indagación de las relaciones entre la literatura oral y escrita y la música. Acá los tres invitados tienen como factor de convite el entrecruzamiento con otras disciplinas, ¿no? De la traducción, Diego con la música, evidentemente, varios puntos ahí. Diego es poeta, escribió libros de poemas que yo traje acá, lo quería sorprender, pero lo sorprendí antes, así que acá me trajo unos libros de regalo y yo tenía que no sé ni de qué año es, pero esto, ¿sabes? En la casa de Diego hacían reuniones de lectura en la que se llamaba La Terracita, porque lo hacían en la terraza, de esa época es esto. Bueno, escribiste libros de poemas, La Rojita, After Sangre, Lírica Japonesa, DCF y Fantasía. Fuiste becario del Seminario de Creación en Ópera Contemporánea, Fundación Williams, 2019. Escribiste el libreto de la ópera El último día de la memoria, Hardcore 1. De Luciano Cibotti, acá lo dice, perfecto, muy bien. Desarrollás el proyecto Micro KFK, que son lecturas en voz alta y ediciones sonoras de los aforismos de su lado de Frank Kafka. Era lo que íbamos a escuchar, tuvimos un perfecto técnico. Tuviste una beca de creación en 2022 del Fondo Nacional de las Artes, por eso mismo, claro, y participaste en Frankenstein Internet y la obra de arte total de Florencia Werchowski y Oscar Strasnoy en el Centro de Experimentación, yo digo CETEC, pero no se dice así, es el Centro de Experimentaciones del Teatro Colón. Bueno, yo escribí acá, me la pusiste difícil para preguntarte porque abarcás unas temáticas que son de difícil abordaje para mí. Vamos por ahí a ver, tus indagaciones y experimentaciones en el campo de la música me generan sí, un enorme interés a mí. En tu ponencia sobre Scarlatti que tengo acá, en el Scarlatti de Kosalinsky, citás a Adam Smith y dice, escuchar una obra de música instrumental era igual que contemplar un gran sistema científico. Entonces traigo esta cita tuya ya que ante tu expertise, digamos, quedo yo en la contemplación y necesito tu ayuda. Así que explicaros un poco. Bueno, no, muy exagerado, Wiki, no. Entonces, no soy para nada lo que mentí que puse ahí. Bueno. Sí me interesa, por eso te escuchamos mucho interés recién la primera pregunta que hiciste de Mariam, sobre la oblicua relación que hay entre la literatura, particularmente la poesía, y la música. No es una relación directa, siempre estoy escuchando gente que sabe más para encontrar una respuesta, pero es algo que
son una de las obsesiones que uno tiene, la relación de la música verbal y lo que conocemos como música. De ahí viene ese interés y siempre volver sobre lo mismo. Muy cercana está la ópera como un campo que me interesa, que actualmente está muy vivo, muy activo, y bueno, ahí hay cercanías que me interesa explorar. Es eso. Me anoté una cita de Verlaine que dice: de la musique avant toute chose. ¿Qué era lo que nos contanos un poco por ahí lo que habías traído? Bueno, yo había, a partir de la invitación de Vicky, muy frustrante esto, porque, o no sé, o John Cage, porque había traído lo que había hecho con las microcaftas, que fue un proyecto muy personal cuando sufrimos la pandemia y la posterior, la cuarentena. Bueno, justo que yo en mis manos lo que Max Brod llamó los aforismos de Surau de Kafka, que en realidad eran unos cuadernos que él había anotado con esa manía de escritor que tenía mientras vivió en la casa de la hermana Otla, ahí en la campiña bohemia, un tiempito después de que había tenido la primera crisis de la tuberculosis. Fue un momento, según cuentan los biógrafos y él en algunas cartas, y muy feliz de su vida. Había podido retirar, los hombres vivía ahí en la campiña, estaba un poco asustado con unos ratones que escuchaban la noche. Y bueno, esa situación de estar en una especie de lugar cerrado del mundo fue lo que me llevó a tratar de jugar con sonidos y con la lectura de los aforismos de Surau, que los tomaba medio al azar. Era como tipo las tarjetas de Brian Eno, las estrategias oblicuas, y buscaba y lo grababa, lo editaba y lo subía así, como salía. ¿Y hay acceso a eso? Sí, está muchos quedaron colgados en Instagram, que era donde lo subía. Aprendí a editar, todo un casero. Y bueno, mi intención era leer hoy un poco con alguna de esas cosas que había preparado, pero bueno, tendrán que imaginarla, esa música. No es música, yo no soy músico, es lo importante. No soy músico, soy ese espécimen melómano muy interesado, muy cercano a la música, pero no tengo una formación musical. Es más un acercamiento experimental. Más por ahí. Has escrito también sobre ópera, has hecho algunas. Todo el tiempo, sí, una obsesión. Sí. Yo sé que estás por ahí arriba del teatro. Tercera fila. Bueno, hay algo más que hacer, y que has tenido unas experiencias con niños o con adolescentes. Sí, trabajo de docente, trabajo en un programa del Ministerio de Educación y Ciudad hace muchos años, más de 23 años, y trabajamos mucho con narración oral, oralidad en las escuelas, y tengo la suerte de poder trabajar sin especializarme, pero poder recorrer y poder trabajar desde salas de jardín, en primaria y con adolescentes. Básicamente contando, yo mi trabajo, coordino un equipo de especialistas, de gente que sabe mucho, cada tanto despunto el vicio de ir, contar un cuento, narrar. Yo te escuché decir, a los niños les encanta la poesía. Sí, jugar con el lenguaje. Había una maestra argentina que se llamaba... se me fue el nombre, la discípula era Dora Pastoriza de Echevarne, Marta Salotti. Marta Salotti. Y ella decía que en un libro hermoso que se llama La lengua viva, dice que los chicos hay que tener cuidado con gritarles en la sala porque tienen un efecto sinestésico. Entonces, si vos gritás, ellos les pasa por una excitación de colores, y si les haces eso, más van a querer jugar con eso, y eso termina provocando. Entonces hay que manejar con mucho cuidado la prosodia, el ritmo, las entonaciones, todo, porque son muy atentos y muy cercanos a los grandes movimientos de la respiración y de la lengua. Es súper interesante eso, ¿no? Sí. Claro. Y tu obra, vos, acá traje algo para que veas.
Yo no sé si esto es muy típico de tu escritura, porque bueno, hay una cierta métrica en la literación, en la mira, sí. Justo este era uno que iba a leer, que iba a hacerlo con sonidos, así que imagínenlo con... Este es un libro que lo hice cuando no sabía qué escribir. Y bien, a los que nos gusta escribir, tratamos de... Y entonces, bueno, traté de encontrar algo que me guiara. Y terminó siendo El Cristo de Velázquez, un libro de Unamuno. Es rarísimo, no tiene nada que ver. Pero bueno, lo encontré en una edición hermosa y me fue dando con las palabras. Y lo que respeté fue la métrica. El libro original está escrito en decasílabos, respeté eso, de cierto orden. Y escribí este libro que se llama Unamuno. Y este es un poema de ahí. Dice: cuando el solazo da entre la coraza, de cables y terrazas van las aves escapadas del cielo. Son las aves del dolor que sublima a esa muchacha. Donan a la gitana adivinante el camino desierto donde sufre, el duelo en la mirada de las manos. Están ahí, no puede decir nada, la carne se le pega a las palabras, la carne se le pega al paladar, mas no padece. Sabe que esta tarde no hace caer a chicas como ella. Puede ser un retablo, una escena, regocijo de vida que se escurre, tal esta tarde de los pajaritos tenaces a la luz de sus naciones tupí, hechas de las trazas en el trópico. Y se cifra en el cambio permanente y se derraman las aladas horas. Muchas gracias. Bueno, después vamos a leer, entonces ya te robé uno de los que habías elegido. Bueno, pasamos con vos, Marina. Marina fue muy generosa acá, todos estos libros. Tuve... Me dijiste que ibas a estudiar y sí, y lo hice. Y me pareció, bueno, vamos a hablar primero tu bio, bibliografía, digo, ahora se me fue. No sos de dar muchas explicaciones en los libros, y en los libros ya dan para explicar cada uno de mis mundos. Sí. Pero digo, no están prologados así, como una guía, como hacen algunos autores. Esto no me gusta, ¿no? No es necesario. Bueno, ¿qué? Demasiado que se tengan que bancar tener que leer el libro con lo pesado que es, así que con eso hagan lo que puedan. Claro. ¿De qué? Buenos Aires. Es escritora, editora, artista marcial, licenciada en kinesiología, fisiatra y licenciada en psicología. En poesía publicaste Formación Hospitalaria, La Diástasis de las Tibias Largas, La Única Cosa Necesaria, Segunda Fundación, Psiquis Anatómica, Variaciones Argerich, que es un libro de poemas y una novela. Las dos cosas tienen el mismo título. Así que acá tenemos otro puente musical, vamos a ver ahora. 5 puentes coronarios al hilo, Marinero del Cielo y de la Tierra, que es el último. O sea que estuve leyendo tu obra y me pareció, yo me tomé acá algunas notas, como hice con todo, pero una corporalidad muy tangible. O sea, que estamos acostumbrados a hacer cabezas que perciben lo corporal, desde las sensaciones o desde la exégesis. Pero vos te metés con la jerga de tus profesiones, de alguna manera. Entonces uno se encuentra con isquiotibiales, con sacrolumbares en los poemas, con metacarpo, raquis, mielina, nada, lo incorporás a tu obra. Lo que pasa es que yo entro a la poesía casi por accidente, o sea, no porque no fuera una lectora, o sea, yo era una persona que en mi propio mundo leía muchísimo, pero básicamente no tenía contacto con la poesía. Yo era deportista profesional, entonces eso fue lo que me trajo a vivir a Buenos Aires, mi carrera deportiva. Así que mi vida pasaba por el cuerpo, por entrenar de la mañana a la noche todos los días. Y yo empiezo las carreras universitarias
justamente para usarlas en taekwondo. Kinesiología la elijo porque es una carrera que me iba a ayudar a mí en taekwondo. Yo venía viendo que en el futuro no iba a poder seguir solo compitiendo y me interesaba enseñar, entonces elegí una carrera que me sirviera para eso. Y una vez que elegí esa carrera, que obviamente también el físico, el cuerpo tiene un lugar fundamental, ¿no? Kinesio es todo a través del cuerpo. Y a partir de ella elegí la que seguía, que era psicología, por hacer un puente que fue la especialización en psicosomática. O sea, tenía que pasar del cuerpo a la psiquis. Todo eso, yo estoy haciendo todo eso y ahí conozco una amiga mía que se dedicaba a la poesía, que es Cecilia Romana, y ella me mete en el mundo de la poesía. Entonces, cuando yo empiezo a hablar, hablo como todo el mundo, con su propio idioma. Y este es mi idioma. Por eso a mí se me dificulta cuando la gente habla como de incorporar estas palabras. Porque para mí es al revés. Esas son mis palabras. Yo hablo así y digamos todo lo que aparece en el libro relacionado con las artes marciales. Para mí son palabras que repito desde que tengo 10 años, hace 40 años que practico taekwondo. Entonces, no es que yo las incorporo a la poesía, esas palabras están en mí, son naturales. Vos sabés que hay mucha gente que se corre hacia algo que supone que es la poesía, por eso yo lo remarco, esto me parece súper interesante que vos hables en tu idioma y aparte en una musicalidad poética, obviamente, ¿no? Quizá me parece que tiene que ver con cierta idea de honestidad. Yo hablo de lo que puedo hablar y de lo que sé hablar. Y no me parece que alguien tenga que ir a la universidad para cambiar su forma y leer cosas y poder hablar por la boca de otros. Quizá debido a esto, a mi falta de formación en letras, yo solo me apoyo en esto, en lo que sé. Y me parece que una persona, para poder escribir poesía o cualquier cosa, ¿no? Básicamente tiene que vivir y tener un paquete de experiencias a lo cual después aplicarle todo eso que aprendió, porque si no queda como una literatura vacía. Sabés que también hay precisiones geográficas, hablaste en un libro por ejemplo, de los hospitales donde trabajaste, ¿no? Hay un libro sobre esto. Sí. Bueno, porque cada uno de estos libros van haciendo en una etapa de mi vida. En la formación hospitalaria, yo lo estoy escribiendo mientras estoy haciendo mi residencia como kinesiólogo. Entonces los hospitales son los que yo voy pasando en el transcurso de mi preparación y nada, yo voy juntando los poemas que son lo que voy escribiendo todos los días. Por eso en realidad, cuando yo me encuentro con la poesía, yo esto ya lo venía haciendo. Lo que pasa es que no lo venía haciendo de una forma pública. Hay una precisión cartográfica, digo, Acabo de ver ¡oh! ¡Qué pinta que tenés, por Dios! vamos a saludar. Hola, oye. Me sorprendiste. Perdón que me pide la pregunta. Interrumpiste todo, mira. Me interrumpí. Están en un costado. Digo que, no sé qué te estaba diciendo, que hay una construcción muy precisa sobre ejes temáticos en esta cosa tan cartográfica, digo, desde lo geográfico y desde lo corporal. Y te manejas, me parece, con mucha libertad, y pusiste títulos en coreano. Sí. Hiciste un libro bilingüe, pero no una traducción, o sea, vos encaraste el libro como un libro bilingüe, no es un libro No, que está el traducido. libro solo se permite poner los mismos títulos en coreano y usar palabras que en realidad yo no sé exactamente lo que significan. Yo sé lo que a mí me dijeron que significaban. De hecho, no sé, por ejemplo, si la patada que se llama Chagi, uno nunca sabe muy bien si estoy diciendo patada para adelante, patada para arriba, patada al frente. Yo no sé exactamente cuál es la traducción. Sé que Apchai es patear para adelante. Eso es lo que yo sé. Entonces, esa es la traducción que yo me permito, pero no es una traducción. Simplemente es como yo digo eso en el cotidiano. Lo que sí está traducido es el título, pero es una libertad. Este libro está bilingüe. Ah, sí, pero ese no lo hice yo, ese lo hizo Mariana Cosmal.
Sí, pero no. Me refería a ese porque digo, pensé que te habías no, pensé que te referías a ese. No, este tiene el título, sí, en coreano. Sí, pero esos son ese es solo el título de la traducción. Acá tenemos uno de la colección que está supervisada por acá. Vamos a nombrarlo de vuelta. Bien. Me gustaría que leas un poema que yo elegí, justamente de este marinero del cielo y de la tierra. Este libro casi lo tiro a la basura, así que es culpa de que sigue existiendo. Pero son poemas muy, muy difíciles de leer. Primero porque son larguísimos, pero sí. Se llama Ataque, Defensa, Silencio. ¿Cuál es la diferencia? Hacemos un bastión con dos miserias, Choi, y el dicho taladro ahueca el discurso del arte. Maki es la defensa e irrumpe en el mundo como prueba de fuego, porque solo y únicamente por este propósito se venderá el arte, los peligrosos y mortales recursos del arte. El placer apenas pasa por la mísera rajadura y se bifurca o forma un patrón, barato, diluido, Hatzen, Yeya, alumno, discípulo, soldado. Tu tarea es simple, repetición. Defensa abajo, Hanmaki, Alemaki, Olgunmaki, Nobundemaki, reconocer más allá de la conciencia, ancho, alto, donde doblan los intestinos, donde la unión costocondral se vuelve frágil y la masa lumbar deja de resistir. Tu tarea es simple, experimentación en el cuerpo de lo que importa, lo que no alcanza, y vomitar los restos, plumas, dientes, garras, que nadie establezca tu frontera, paralelo 38, decida lo decidible o indecidible e ignore a Gödel, que nadie diga la defensa tal, la patada cual, el arte es en sí, es potestad de Choi, es palabra de Choi o de cualquiera, de un patriota que planea sobre las dóciles cabezas con su mano cadavérica. Choi sobre la bondad, el juicio, el mundo nuestro. Choi, fuente de toda palabra y forma, se expide, declama. Choi, el único, el verdadero. Choi, defendido por cientos, no tiene vela en este entierro. Luchador, tu tarea es simple, reconocimiento, hasta dónde vale la pena. Bien, muchas gracias. Bueno, por ahí obviamente los juegos no necesitan explicación, pero cuando uno aprende artes marciales, siempre hay como tres alturas, ¿no? Y lo primero que uno aprende, siempre son como las defensas, ¿no? Defiendo arriba, defiendo a medio, defiendo abajo. Y uno de los chicos le cuenta una historia, a los chicos y a los grandes, ¿no? Esto es para defender el golpe que viene a la cabeza, un tipo que tira con una lanza en el caballo, pero en realidad, lo único que uno hace es, le enseña a reconocer cuán alto soy, cuán ancho soy, hasta dónde llega la parte que yo necesito defender. Y esto que parece una cosa simple y obvia cuando yo lo cuento, hay gente que lleva 40 años haciendo lo mismo y no se da cuenta que esas historias están puestas para generar una fantasía que sostenga la práctica durante los 10 años que vos necesitas repetir el movimiento para conocer cuán alto sos, cuán ancho sos y hasta dónde llegas. Lo de siempre, conocerse. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a... No sé si quieren interrumpir en hacer un descanso, me parece que estamos bien. Vamos a leer, va a leer cada uno una obra seleccionada, así que si querés empezar ya... ¿Y el elegido? Después. El elegido después. Yo voy a decir cosas totalmente diferentes de las que te pasé porque no tengo acceso a esa selección primera. Perfecto. Pero no importa porque el plan B siempre es mejor. ¿Viste? La improvisación. Entonces te voy a contar una cosa. Resulta que vos me pasaste un poema que termina
dice mensaje en un código recóndito que yo conozco. Y me lo pasaste y vino cortado eso, vino con la letra desplazada. A mí estará usando alguno de esos idiomas exóticos para mí que vos manejás. Encima tenía que ver con un código recóndito y vino todo cortado así, después lo abrí de vuelta y estaba todo ordenado, pero me parecía casi un caligrama, ¿viste? Así que me llamó la atención. Bueno, adelante. Bueno, yo me acuerdo de cuando empezó el videocassette. Y entonces, en esa época, existía Betamax, existía VCR, y existía Philips 2000, no sé cuánto, Grundig, y además había NTSC, había PAL-B, PAL-N, SECAM, y eran como 40.000 posibles combinaciones de todos estos soportes y códigos, y ahora estamos en un momento similar, o sea, que no sabemos qué nos llegó por WhatsApp, qué nos llegó por email, qué nos llegó por el Messenger de Facebook, etc. Tanta tecnología, y mira, vos tenés que leer el papel porque no tenemos acceso a internet. Es un problema con la música. Quiero decir, seguramente esto también se va a resolver. Pero en este momento estamos en un desparramo de código. Avanzaremos. Nuestros remotos antepasados, las mujeres fruto y los murciélagos jirafa, intrigados por su propio nacimiento, deslumbrados y asombrados por la propia desnudez, ante la luz fresca del amanecer, le preguntó a alguien, no importa a quién, a padre, madre, poeta o médico brujo, le preguntó, decía, a alguien, ¿cuál es el secreto de nuestro origen? Y le respondieron, del escupitajo de la diosa nació en la tierra el árbol que produjo el fruto de donde nace la mujer. Y los primeros hombres fueron murciélagos jirafa que llegaron a nosotros desde el planeta Metagna. Ah, dijo, ahora me quedo mucho más tranquilo. Y esa, mis pequeños amigos, fue la revelación de nuestro primer origen. ¿Sigo yo o vamos, Sí. vamos rotando? 4 o 5 y o menos largos. Claro, que acá tengo varios que son citas de otros, pero bueno. Esta va para Jorge. Brododactylus, a la manera de Safo. Paulatinamente, la aurora, dedos de rosa, me revela a la que amaneció en mis brazos. 2. La aurora de calzas de oro y los ronquidos repentinos me recuerdan al que se adormiló a mi lado. 3. Siento tu aliento en mi brazo como el viento de montaña que en la noche peina los juncos a la orilla del arroyo.
Entierro del conde de Orgaz. Abajo, de cuerpo entero, los obispos y otros dignatarios de este mundo se inclinan en torno al conde difunto. Su atuendo rumboso, mitras, callados, estolas y albas y cíngulos, su atildado lujo de brocados y pedrerías contrasta ostentoso con las discretas telas que apenas envuelven algunas partes del todopoderoso hielo alto. Cambiamos. Sí, hacemos una más variedad. Dale. Bueno, leo dos poemas también entonces y las personas. Agua y también la sangre sin mancilla cargan y mueven a las chicas ríos de este arroyo concierto. Las estrellas de nuestros ríos, todas peregrinas del suave sueño de planicies leves, devuelven en el mediodía fuerte el juego de reflejos y milicias que enchule entre chicharras y edificios, lúnulas, uñas blancas y pintadas, canciones de lunas aparecen, licores de manzanas y caínes. No hay agua en la canícula pastoras o embriaguez de la sangre redentora, hizo las fíbulas que sostenían por el campo sus ropas, sus vestidos, por nichos de cigarras convertidos. Qué bochorno, qué acordes, qué dislate, sin haz, sin fondo y sin orillas veo, sobre las crines tensas del calor, taquicardias y sístoles y diástoles, trabadas en las viles mariposas, trenzarse en mis párpados quemados, villanías barrocas, juegos ebrios, y hay en el aire lejanías, villas y un reposar contento, lengua calla y vuélvete silencio en mis raptoras. La abeja. Esto yo no me acuerdo, creo que es un verso de César Vallejo, la epígrafe de este poema, La abeja. Aguijón del oriente carismático, a la puerta del día, luz de iconos. Alcanza a arder la herida y ya se apaga, con luz mínima, látigo, veneno, cuando ardiente en la sangre se mitiga. Cuánto fervor, lascivia del picante dardo en la piel, ya abajo, abriendo túmulos de lunares, reliquias de la miel, de sus propias entrañas convertida. En la pica, la piel, la presa dura, la dichosa experiencia de la herida, la efusión de la piel, alegre miel lastimada y pulsada bajo el sol, luciente entre manzanos y jardines. Llevábamos vestidos blancos, éramos luz de abejas. Bizancio brillaría menos que las gotitas del tejido. Neápolis soleada, carnecitas, larvadas y menópteras brevísimas, nuevas del aguijón, la paz del Eros, pues qué bien deslumbraba el mediodía, que hacía larga la pequeña hora, que relumbró a mansalvas sin sujetos. Su coraza, que abriendo nos perfuma, vela la lanza y el desmayo viviendo entre plantas, el amor ardido y un carisma oriental sopla en nosotros. De un libro que está guardado, pero debe tener muchos años, que se llama La bipolaridad de los poetas, y es gracioso. El poema se llama Trastornos psicoanalíticos de la hípica y su generalización. El deseo trasluce su volumen, el miembro erecto bajo los bliches. Supongo que la gente tiene algo en común con sus devociones. Los hombres de la hípica, por ejemplo, dueños de una disciplina envidiable para la monta y el salto, poseen un gusto exquisito por baños y cepillos. La identificación es la madre de todos los hábitos. Correlación positiva entre un gato y una heladera. El gato tira de un hilo de mi suéter. Un punto se convierte en agujero. Por él transcurre la luz hasta mi corazón, que de la nada
o desde esa nada lagrimean como una heladera descongelándose. Un gato en sándwich. Se nos habían ocurrido muchas formas para legalizar a un gato. Ponerle un nombre, practicar una cirugía, anestesia general, dejarlo caminar por los pasillos del edificio, taparle solo un ojo, decorticarlo. Pero no ponerlo entre dos panes, hacerlo un sándwich. Reconozco que es una forma elegante de dar respaldo a un gato. Hacemos una ronda más. Una ronda más. Bueno, algunos de los presentes saben que viví muchos años en Rotterdam, y Rotterdam tuvo el dudoso privilegio de ser la primera ciudad en el mundo destruida por un bombardeo nada menos que por la fuerza aérea de la Alemania nazi. Entonces, del centro de Rotterdam quedó poco y nada. Hace memoria mi vecina vieja. Yo era jovencita. Después de los aviones y las bombas, recuerdo que vinieron los incendios. Escapamos de la ciudad en llamas y fuimos a refugiarnos al otro lado de la laguna de Kralingen. Hacia el oeste se veían las llamaradas lamiendo el cielo. Y en el espejo de la laguna, las mismas llamas mojándose. Detrás, a través de esas dos murallas de fuego, dos gloriosas puestas de sol. Más tarde había olor a colchones chamuscados y el resplandor de las plazas de la ciudad alumbraba las humaredas y el aire de la noche. Nunca en la vida vi nada más hermoso. Esta es una traducción de un poema de Cavafis, griego alejandrino egipcio. En esta ciudad portuaria, joven, de 28 años, llegó a este puerto sirio en un barco de Tenos para aprender el oficio de comerciante de perfumes, de nombre Eris. Enfermó durante la travesía y apenas desembarcó, murió. Su entierro, muy modesto, se hizo aquí mismo. Y pocas horas antes de morir, nos citó algo de su casa y de sus padres tan viejitos. ¿Quiénes eran ellos? Nadie lo supo nunca, ni cuál era su patria en el extenso mundo heleno. Mejor así, porque ahora, aunque yace muerto aquí en este puerto, los viejos seguirán siempre imaginándoselo vivo. ¿Uno más? Una más, dale. Y no podemos más. Fenomenología de lo poético. La sucesión de eventos llamada poesía es de asombrosa complejidad. El acto de creación poética como tal se ve precedido por múltiples experiencias sensoriales y emocionales que el individuo ha aprendido a reconocer como poemas en ciernes
o a disfrutar o padecer como tales, y a diferenciar poemas de otros fenómenos posibles, tales como escobas, logaritmos, isobaras, náuseas o perros. Estos antecedentes, más las posibles experiencias previas del sistema nervioso del individuo que en adelante llamaremos el poeta, tus ojos, por ejemplo, o el olor de tu aliento, el sabor de tu piel, o algún otro de tu misma o diversa especie, llamada en adelante la musa, llevan a postergar irremediablemente otros impulsos y actividades tales como poner lavar pisos, espejar mantas, planificar clases, e inician e incitan movimientos de la mano del poeta sobre el papel, palabras, respiraciones, eventuales tachaduras, reconstrucciones, satisfacción anticipada de tu mirada, miradas al vacío, vacilaciones, versiones corregidas, pasadas, repasadas, releídas, y así, finalmente, llevado a cabo el poema, el poeta, si es afortunado, acaba por ser leído por la musa. Sí, ¿cuál de ellas? Porque tengo dos versiones. Mirá. Voy a leer un poco más. Es muy lindo. Miren este lindo. Un amigo sí, lo ilustró bastante luego. Bueno, voy a leer este poemita de este libro porque tiene ya no sé cuántos años y sigo escribiendo siempre sobre él. Pajarilla en la arena. Pajarilla en la arena, arrullada en basuritas dulces, los novios la reciben, amigos de guerra y pases al amante nuevito. Cuántas flores dará la primavera si los rayos de su pelo injurian y lastiman, hace una brisa de celos con los labios generosa. Viste a un nervioso y a otro, teje un mar tibio en el lino, son preciosos los bucles de la sonrisa, robadas de horas inquietas de la noche. Y el desorden de la salida hace un licor rosado, damerías, 1000 suspiros en bandadas de niñas, 1000 loquilias, como mirlos encendidas en público vinieron a beber, caselas, guerrilla de brillos. La luna, de acero aéreo, le escribe en la espalda, un caracol invoca la sombra de los esqueletos, y los cisnes, flacos y perfectos, ajan una ofrenda de finas turquesas, brindan el engaño, un tintineo teatral, distrae la clara sangre de la uña y al viento, las velas, las crisálidas de la noche, en el ojo, lastimada de mirar, el amorcito soberbio, en el muelle, oral de fantasía, los rosados al sol, turmalina nerviosa, llena de sonrisas, furtiva recién tatuada, anticristal, las bañistas la muerden, el delirio de la mar, el delirio paga en flores tanta sangre, protegida por 1000 diablos, los suspiros varones le hicieron una concha donde pega el agua salada que oscurece las ventanas del hotel, festeja el monstruo dorado de solcito en piel. Cierro. Sí, cierro. ¿Y ahora? Cierro. ¿Cerrás con ese? Entonces te lo digo. Este se llama Rojo o el desplazamiento llevado al absurdo. Dos mujeres de la misma edad, del mismo barrio. Una muerta. La otra murmura palabras de consuelo, abrazándolo en su oído. Y él, un hombre sin metonimia, sin metáfora, sin operaciones mentales de traslación, saca su miembro erecto y lo entierra en esa boca que se calla, ante la satisfacción instantánea e inigualable. 3 segundos apenas demora la eyaculación y 1 hora después de haber enterrado a su madre, sale de aquella casa a la que nunca volverá. Esto es una anécdota de Rocco Siffredi. No sé si alguien lo vio o lo conoce. Es un actor porno. Sí. Pero me llamó muchísimo la atención el día que
bar, cuando vi, hay como un comentario. El camino de San Juan. El relámpago dibuja una caravana de cabras, luego, en la noche cerrada, en la lluvia continua, soldados romanos vuelven a pie, agotados entre crucificados y muertos, una y otra vez. Van como voy, hacia esa ciudad anclada en el tiempo, alimento de sal, apariciones, y bien el freno podría desencadenar una tragedia. El relámpago traerá de nuevo a esas cabras y a aquel soldado que vuelve, que siempre vuelve. No, es mismo, de los tres en este o en este. Bueno, seguimos con la voluntad. Regreso a General Lemos. Ya no podía andar derecho, tanto le dolía entre las piernas de fornicar sin sentido, que una colección de reflejos en sus esfínteres, en los pequeños y cruzados músculos de la bóveda de su periné, rojo florón del cielo, volvía inestable el arcilloso piso de sus intestinos. Todavía le quedaba un tramo de camino a casa, largas alambradas junto a la ruta, torres de vigilancia y cientos de metros de ceguera bajo esa luz siguiente y naranja de la madrugada, junto al trébol inglés al bajar del tren en General Lemos. Después de 2 o 3 días de comer y cargar afuera, era al menos terreno conocido, baches, banquinas, caléndulas en latas de durazno, y un alma se movía bajo la mortaja resplandeciente del rocío, sobre los yuyos blancos, brillaba la visera, semilunar, la villa, el botón apretado sobre la postura erecta del soldado. La guarnición Campo de Mayo era un espacio vacío, verde, hecho de fusilados, desaparecidos y maniobras que no concluyen. Ráfagas, imágenes inconexas. En los párpados variaban los colores y las sombras, y solo podía negar los hechos. Violación era una palabra inconcebible. Tras la valla, homosexuales confesos solo saben entregar por voluntad y elección y conocen el castigo. En aquel cuarto oscuro, el silencio había sido más fácil que la verdad, de un cuerpo roto, que la noche oscura del alma de mierda de un chabón que le gritó, tonta, pobre tonta, le sirvió un trago y esperó el sopor, el efecto, el chirrido en la puerta, por la que no entraron 1, 2 o 3, sino 4 reverendos hijos de puta que le dieron peor que a la perra más perra del barrio de San Miguel, ahí nomás, en General Lemos. Bueno, mi propuesta era, lo recuperamos de estas lecturas, que eligieran algún texto que no fuera de ustedes, y si querían leernos algún texto, ¿querés empezar vos, María? Bueno, ya lo tengo, pero ya ni va primero. No, porque no, veo que no lo eligió todo. Sobre la marcha. Igual ya leí a Cavafis, pero Sí, no ya leí a importa. Cavafis. Esa Bueno, sabía que venías, no lo leí, no lo traía. Me voy. No. Bueno, elegí uno, casi uno cualquiera, porque todos son igualmente buenos. De acá, el señor Jorge Richie. Preferiría hablar de cualquier modo. Como quien con la uña saquea una pera, así creyó que saqueaba la realidad. En verdad dijo que las lluvias no lo contenían y que las flores de jacarandá no lo contenían, y sintió como ráfagas en los techos que la realidad vaciaba en el terreno verdadero, el de las metáforas. Empezó de nuevo. Como campanas que suenan en otra región, un ángel descendió sobre él y le dijo:
Nada queda de ti, infeliz, porque creíste guardar tu tesoro de las analogías, y en realidad custodiabas una pista de maniobras abandonada, donde crece el cardón, azotan los alicios, y hay como un rumor, gritos de amor, en los hangares vacíos. Como Dino hace tu elección y el poeta que lo tenemos presente. Bueno, gracias. ¿Vos, Diego, querés ya elegir algo? Un poquito más largo. Yo quería leer, entonces lo recomiendo, que seguramente la mayoría o todos los que lo conocen, un poema de Pier Paolo Pasolini que se llama Las Glicinas. Pero calculé el tiempo y duraba como 10 minutos, 12 minutos. El poema es increíble, Las Glicinas de Pier Paolo Pasolini. No será una traducción. Pero era, no sé si lo tradujiste, ¿no? Era una versión de Delfina Mosquera. Pero por más bueno que está, al final es para salir y prender fuego auto, pero no. Entonces voy a leer cómo termina un breve texto entre los maestros que uno se cruzó en la vida. Trabajé con Daniel Link y una vez se contó que vino Giorgio Agamben a comer a la Argentina y lo hicieron ahí, le hicieron la corte, fuera, lo persiguieron, y en un momento en la cena le preguntó: Giorgio, sé que alguna vez vos escribiste poesía, ¿por qué dejaste de escribir poesía? Y él le contestó muy mal, que consideraba que lo que siempre escribía, también los textos que salen como filosofía, los consideraba poesía. Y se cortó bueno. Entonces es un textito muy breve de Giorgio Agamben que me gustó mucho cuando lo leí y lo quería compartir. Es la tercera parte del texto, pero bueno, también era larga. Nicola Chiaromonte escribió una vez que la pregunta esencial cuando consideramos nuestra vida no es qué hemos tenido o no tenido, sino qué resta, qué nos queda de ella. ¿Qué queda de una vida, pero también incluso antes? ¿Qué queda de nuestro mundo? ¿Qué queda del hombre, de la poesía, del arte, de la religión, de la política? Hoy que todo cuanto estábamos acostumbrados a asociar a estas realidades tan urgentes está desapareciendo, o en cualquier caso transformándose hasta volverse irreconocible. Al entrevistador le pregunta ¿qué queda para usted de la Alemania en que nació y creció? Hannah Arendt responde: queda la lengua. Pero ¿qué es una lengua como resto? Una lengua que sobrevive al mundo del cual era una expresión. ¿Y qué nos queda cuando nos queda solamente la lengua? Una lengua que parece no tener ya nada que decir y que sin embargo obstinadamente queda y resiste y de la cual no podemos separarnos. Me gustaría responder: es la poesía. ¿Qué es de hecho la poesía sino aquello que queda de la lengua después de que han sido desactivadas una a una sus funciones comunicativas e informativas normales? Recuerdo que Ingeborg Bachmann me dijo una vez que no era capaz de ir a la carnicería y preguntar: ¿me da 1 kilo de filetes? No creo que quisiera decir que la lengua de la poesía es una lengua más pura, que se encuentra más allá de la lengua que usamos en la carnicería o para los otros usos cotidianos. Creo más bien que la lengua de la poesía es lo indestructible que queda y resiste a todas las manipulaciones y a todas las corrupciones. La lengua que queda también después del uso que hacemos de ella en los SMS y en los tweets. La lengua que queda puede ser infinitamente destruida y que sin embargo permanece del mismo modo en que alguien escribió que el hombre es lo indestructible que puede ser infinitamente destruido. Esta lengua que queda, esta lengua de la poesía, que también es, creo, la lengua de la filosofía, tiene que ver con aquello que en la lengua no dice, sino que llama, es decir, con el nombre. La poesía y el pensamiento atraviesan la lengua en dirección a los nombres, a esos elementos de la lengua que no discurren y que no informan, que no dicen algo de algo, sino que nombra y llama. Un breve texto de Italo Calvino que solía dedicar a sus amigos como su testamento espiritual se cierra con una serie de frases recortadas y casi jadeantes. Tema de la memoria, memoria perdida, conservar y perder aquello que se ha perdido, aquello que no se ha tenido, aquello que se ha tenido con retraso, aquello que llevamos con nosotros, aquello que no nos pertenece. Yo creo que la lengua de la poesía, la lengua que queda y llama justamente a aquello que se pierde. Ustedes saben que tanto en la vida individual como en aquella colectiva,
las masas de las cosas que se pierden, el exceso de los acontecimientos ínfimos, imperceptibles, que todos los días olvidamos, es a tal punto exterminado que ningún archivo y ninguna memoria podrían contenernos. Aquello que queda, aquella parte de la lengua y de la vida que salvamos de la ruina, tiene sentido solo si tiene que ver íntimamente con lo perdido, si existe algún modo para él, si lo llama por medio de nombres y responde en su nombre. La lengua de la poesía, la lengua que queda, nos es querida y preciosa, porque llama lo que se pierde, porque aquello que se pierde es de Dios. Muy buena elección. Andiamo for something completely different. Voy a leer un poema de Raúl Castro que se titula La hermana de la coneja. En un depósito sucio, bastión de la ciudad vieja, la hermana de la coneja perdió la virginidad. Testigo en la oscuridad, un colchón apolillado que quedó como estampado con indeleble memoria y es origen de esta historia que no sé bien si es verdad. Fue como siempre sucede. Se colaron con el Tito, aquel morocho flaquito que la conquistó con mimos y, desafiando al destino, se dejó de franeleros, se alborotó el avispero. 16 años es mucho cuando te da como un chucho y la vida pide cuero. Después, cuentos conocidos. Que qué le vamos a hacer, que no lo podés tener, que ya conseguí la guita, un llanto, 4 caricias, que todo va a salir bien. El fondo de un almacén, el adiós al flaco Tito y el comienzo de un periplo más amacado que un tren. Y de Yapa uno cortito que se llama Robo, Plagio y Sacrilegio. Es tanto lo que te amo que no tengo reparo en robar en tu honor versos a un santo. Oh llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro. Pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres. Rompe la tela de este dulce encuentro. Bueno, vamos a cerrar. Yo tenía mucha expectativa con este encuentro con ustedes, así que yo les agradezco muchísimo que hayan venido porque mis expectativas eran ciertas. Y me encantó escucharlos y sus elecciones y su obra también. Así que yo estoy muy agradecida, en mi nombre la manejo del ciclo que estoy muy contenta con lo que está pasando con esto. Así que bueno, gracias a ustedes también por venir y bueno, ya se enterarán cómo sigue esto. Gracias.